nuestro Dios. Nos dice aquí la sierva de Dios en palabra de vida del gran maestro que el Señor Jesucristo diariamente recibía un nuevo bautismo del Espíritu Santo. En las primeras horas del nuevo día, Dios lo despertaba de su sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que pudiese impartir a los demás. Sus palabras le eran dadas frescas de las cortes del cielo para que las hablase en sazón al cansado y oprimido. Oremos. Señor, en esta mañana, al abrir tu palabra y poder compartirla con mis hermanos, acudimos, Señor, como el Señor Jesucristo acudía, Padre Celestial, a usted para recibir el bautismo del Espíritu Santo. En esta hora, pues, recurrimos al derramamiento del Espíritu Santo, la ayuda temprana, para que prepare nuestras mentes, para que el carácter de Cristo sea reproducido en nosotros, Señor. Gracias por escucharnos y gracias por permitirnos buscarte en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Leo en la palabra de Dios en Tito capítulo 2 y versículo 12. Tito capítulo 2 y versículo 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, enseñándonos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos, estamos privilegiadamente llamados por nuestro Dios para poder reflejar su carácter. Esa es la base del Evangelio. Ese es el propósito del trabajo del Espíritu Santo, reproducir el carácter de Cristo Jesús. Y aunque el Señor, y sabemos que la salvación es individual, pero el Señor quiere salvar hogares y quiere que se refleje su carácter en nuestros hogares. Cuando digo hogares, papá, mamá e hijos, y Él desea que cada hogar en este mundo, en medio de tanta mundanalidad, en medio de tanta maldad, seamos un pedazo de cielo aquí en la tierra. Voy a pedir a mi esposa que por favor nos dé una aclaración de la sierva de Dios en esta hora, por favor. Debemos permitir que Cristo entre en nuestros corazones y en nuestros hogares. Debiera hacerse del hogar todo lo que la palabra implica. Debería ser un pequeño cielo en la tierra, un lugar donde se cultiven los afectos en vez de que se los reprima deliberadamente. Nuestra felicidad depende de que cultivemos el amor, la comprensión y la verdadera cortesía mutua. El día de ayer hablamos de que el Señor puso a Adán y a Eva en el Edén, y el encargo que les dio era que cultivaran y cuidaran. Y pudimos darnos cuenta que no solamente se estaba refiriendo al aspecto de la agricultura, y mencionábamos ayer que he tenido conversaciones con personas, con compañeros, y que han dicho que la única profesión que se va a mantener en la tierra nueva es la agricultura, enfocando y aplicando este versículo. Pero nos dimos cuenta que el Señor no solamente está hablando de cultivar la tierra, sino que estaba encargando a Adán y a Eva cultivar el hogar. Es decir, que el Señor nos da las herramientas y las aptitudes, pero nosotros debemos de poner nuestra parte en el cultivo de la tierra. Y aquí nos dice de una manera más enfática y más específica la sierva de Dios, que un lugar donde se cultiven los afectos en vez de que se los reprima deliberadamente. El hogar es donde se cultivan los afectos. Solía yo decir cuando colportaba y llegaba a un hogar para ganarme la confianza de ellos y le decía, señora o señor, ¿verdad?
Un hogar sin niños es como un jardín sin flores. Un hogar sin niños es un jardín sin flores. Es que el hogar es como un jardín, es como un jardín. Y nosotros tenemos que, así como lo hacemos y lo vamos a hacer cada primavera que viene, y sembramos que cebollita, que sembramos tomate, que sembramos chile dulce, que sembramos pepinos, camotes, papas, ¿verdad? Y estamos cuidándolo, poniéndole abono, quitándole la maleza, vigilándole, hablándoles, Ujú. cultivando para que ese jardín produzca buenos frutos que después nosotros disfrutemos. Nosotros debemos cultivar los afectos. Nuestra felicidad, nos dice la sierva de Dios, depende que cultivemos el amor, la comprensión y la verdadera cortesía mutua. Para aquellos que están anotando, estoy tomando esta cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 591 y 592. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 591 y 92. Vuelvo a repetir la cita. Nuestra felicidad depende de que cultivemos el amor, la comprensión y la verdadera cortesía mutua. Ahí está. Ese es el éxito. Ese es el secreto de hacer de nuestros hogares un pedazo de cielo en la tierra. La palabra que usa la sierva de Dios, y no tengo ninguna duda de eso, es para amor, es la palabra que el apóstol Pablo usa cuando habla del amor divino, especialmente 1 Corintios 13, ¿verdad? Ujú. Es agape, es agape. Hemos compartido con ustedes en algunas ocasiones, ¿verdad? Que los griegos, en el lenguaje griego, hay 4 maneras de decir amor, ¿verdad? Está el amor fileo o fili, está el amor eros, está el amor estargé y está el agape. Está el agape. Nosotros, tanto en castellano como también en inglés, tenemos una sola palabra para decir, yo amo mi carro, yo amo mi perro, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos. Y también en la tienda, también le decimos, le queremos aquí. Pero los griegos no tienen diferentes palabras para diferentes situaciones y expresar sentimientos. Como dijimos, ¿verdad? Entre papá y mamá, e hijos, y entre hermanos, la palabra que usan es fili. Yo te fileo, yo te amo, ¿verdad? O nos fileamos, yo nos amamos. Entre esposos, entre novios, usan la palabra eros. De ahí viene el término erótico, ¿verdad? Y cuando uno va, qué sé yo, a Sears o a Costco, alguna tienda, y lo atienden con toda la amabilidad a usted, aunque no lo hayan conocido, y lo queremos aquí, ese es el estarjé, es el amor interesado, o es el que le dice la muchacha al muchacho, o viceversa, yo te amo, vente conmigo, pasemos un momento en la noche, o que es y después de que pasa el asunto y viene la situación difícil, cada quien para su casa, ¿verdad? Como dicen, calabaza, calabaza, cada quien para su casa. Es el estarjé, es el estarjé, el amor interesado, ¿verdad? Pero el amor que habla aquí la sierva de Dios en relación con el apóstol Pablo es el agape, el agape. Y el agape no lo tenemos nosotros. Adán lo perdió allá en el Edén. eh, ya entonces, ya el agape en él lo había perdido. Y por lo tanto, el apóstol Pablo insiste en 1 Corintios 13, ¿verdad? Que es un don de Dios. El agape es un don de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Eh, que no podemos ir a la farmacia y decir, mire, véndame 2 inyecciones de agape porque estoy súper enojadísimo y le voy a dar a esta o qué sé yo, y cuando me vaya a irar me voy a poner esa inyección de agape. No existe eso, no hay, ni tampoco un psicólogo que usted vaya a gastar tanto dinero para que le ponga el agape.
no lo existe eso. El agape es un don de Dios, porque ese es el carácter de Dios. Es decir, que Dios no tiene agape, Él es agape, Él es agape. Así lo expresó y lo leímos ayer, primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es agape. Por lo tanto, entonces, nos insta Dios a través de la inspiración que nuestra felicidad depende de que cultivemos el amor, la comprensión y la verdadera cortesía mutua. Entendemos, hermanos, y esa ha sido mi experiencia. Esa ha sido mi experiencia. Yo nací en un hogar, me crecí disfuncional, disfuncional. A los 12 años, el hogar se desbarató completamente. Que yo me acuerde, nunca mi papá me dijo, te amo, hijo, te quiero, hijo, o un abrazo. No es que no me quería, yo sabía, pero me hubiera gustado que me lo hubiera dicho, me hubiera gustado que me hubiera abrazado, ¿verdad? Y doy gloria a Dios por mi esposa, que ella me enseñó a decir esa palabra de amor. Me acuerdo que recién casado, ella me decía en la mañana, te amo. Yo le decía, oh, ok, gracias, ¿verdad? Allá como a las 2 o 3 horas, te amo. Pues sí, ya me dijiste. Gracias, le decía yo. Y ahí en la tarde otra vez te amo, pero ya ¿cuántas veces me los vas a decir? Ya es suficiente. No estaba salvaje, la verdad, estaba salvaje. Y por la gracia de Dios me enseñó ella, ¿verdad? Hay que expresarlo, hay que decirlo. Hoy en día, cuando nos hablamos por teléfono a distancia, y no me dice nada ella, mi papá dice, vas a ver, te va a llamar otra vez, porque no le dijiste te amo, no le dijiste eso. Y efectivamente, ahora me hace falta, y entonces yo soy el que se lo digo ahora, ¿verdad? Tenemos que cultivar, dice la sierva, ese afecto, ese ágape, y qué mejor manera de cultivarlo buscando el bautismo del Espíritu Santo cada día. No debemos de salir de la cama o hacer algo sin antes buscar el bautismo del Espíritu Santo. En ese libro, eh, que para mí es el mejor tratado de psicología, que se llama Mente, Carácter y Personalidad, que es inspirado por Dios, lo escribió Elena G. de White, Mente, Carácter y Personalidad. eh, la sierva de Dios nos dice que hay los tres poderes superiores del alma, los tres poderes superiores del alma, que son la conciencia, la razón y la voluntad. La conciencia, la razón y la voluntad. Son los tres poderes superiores del alma. Y que estos tres poderes son los que deben de gobernar las bajas pasiones. Estos tres poderes deben de gobernar las bajas pasiones. Mente, carácter y personalidad. Y pasiones todos tenemos, bajas pasiones, todos tenemos estargé, todos tenemos fileo, todos tenemos eros, ¿verdad? Y nosotros debemos esos tres poderes someterlos y ser bautizados cada día por el bautismo del Espíritu Santo. La conciencia ahí está, el raciocinio ahí está, la voluntad ahí está, ahí están. Pero nosotros somos los que tenemos que buscar que esos tres áreas que gobiernan todo nuestro ser sean bautizadas, es decir, sean sumergidas en el poder del Espíritu Santo. De ahí entonces la emergencia y lo indispensable de buscar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué estoy diciendo bautismo del Espíritu Santo? Lo que hemos estado mencionando es buscar el derramamiento de la lluvia temprana, que está prometida para este tiempo. Sí, usted me dirá, pastor, en Pentecostés sí lo hubo, sí, claramente, pero eso lo experimentaron los hermanos allá.
Pero ¿qué en cuanto a nosotros? ¿Lo necesitamos o no lo necesitamos? Cuando usted lee con claridad las declaraciones que hay, se indica que necesitamos siempre el bautismo del Espíritu, la ayuda temprana, porque la ayuda temprana es la que se encarga de transformar el carácter nuestro a la semejanza del carácter de Cristo Jesús. Es decir, que el carácter nuestro es el que debemos ir cultivando, y se cultiva buscando el bautismo del Espíritu Santo para que el Señor ponga ese don que se llama el ágape a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, Quizás esto que voy a leer en este momento, también inspirado, ha sido la experiencia nuestra por mucho tiempo, y posiblemente alguno estará diciendo, bueno, yo no tengo esa experiencia, he tenido hogares bien duros, bien fuertes, por eso es que soy así, nadie me va a cambiar. No, 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 no es cierto. Nos dice así: la razón por la que hay tantos hombres y mujeres de corazón duro en nuestro mundo es porque el verdadero afecto que ha sido considerado como debilidad y se lo ha desalentado y reprimido. Noten, el mundo, Satanás, cuando esos afectos, esas expresiones de cortesías, y como decía mi abuela, lo cortés no quita lo valiente, ¿verdad? Lo consideran como debilidad. Los hombres no deben ser duros. Estaba oyendo a una muchacha en la cual decía que a mí me gustan los hombres que son violentos, que son fuertes, son duros. Son expresiones de personas que el mundo y las experiencias que han tenido los ha vuelto así. Pero hay buenas noticias. La mejor parte de la naturaleza de personas de esta clase fue pervertida y deformada en la infancia. En la infancia. Ahí está el problema. Y a menos que los rayos de luz divina puedan derretir su frialdad y su egoísmo insensible, la felicidad de los tales está enterrada y para siempre. Hermanos, no hay solución humana. Los daños que han ocurrido en la niñez, no lo hay. Y la sierva de Dios dice que a menos que el rayo de luz, es el poder del Espíritu Santo, no penetre en la mente de las personas, esa actitud estará enterrada para siempre. ¿Dónde Gloria a está Dios. eso? Perdón. ¿En qué libro está de la hermana Elena? Testimonios para Iglesias, tomo 3, hermana, siempre. Tomo 3. Testimonios para tomo 3, 591, 592. Gracias, muy amable. Sí, para servirle. Entonces, ese rayo de luz, ¿cómo lo yo veo ese rayo de luz? ¿Cómo lo comparo ese rayo de luz? ¿Cómo viene ese rayo de luz? Hermanos, voy a ponerles un pasaje bíblico, un incidente bíblico, después una experiencia. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo mandó a los discípulos en la barca en el lago de Galilea, y él se quedó atendiendo a la gente y se quedó orando también después? Y cuando él se quedó orando, ¿verdad? Él terminó, eran ya la hora, casi la media vigilia. Él se fue donde ellos, ¿verdad? Y hubo una experiencia tremenda, ¿verdad? En cuanto como él calmó la tempestad. Pero la que más me impresiona a mí es el otro incidente que ocurrió también ahí en el mar, que el Señor Jesús se fue a dormir en la popa del barco y Satanás comenzó a azotar las olas, así nos dice el deseo de toda la gente. La intención de Satanás era destruirlo, matarlos a todos ellos, y el Señor Jesús. Esa es la intención de él. Y hermano, yo estuve en el mar de Galilea, eso es algo sereno, es como una laguna grande, ¿verdad? Como una laguna grande. ¿Y qué ocurre? El enemigo lo encrespó, y estaban pereciendo, y no estaban bromeando. Pedro no estaba exagerando, porque era un hombre que conocía ese lugar, nació, creció, trabajó en ese lugar, y lo que estaba ocurriendo, que lo haya puesto en temor, no era juego, era de verdad. Y estaban pereciendo, literalmente. Pero nos dice la sierva que un rayo de luz se posesionó donde estaba Jesús.
Y lo vio Pedro. Y lo vio Pedro. Gracias a Dios por ese rayo de luz. Ese fue el Espíritu Santo para mí. Y vio a Jesús que estaba, hermanos, paniqueado, como dicen allá por las Antillas, nervioso, asustado. Muchachos, hagan algo que nos vamos a hundir. No, estaba él profundamente dormido. Dormido. Él confiaba plenamente en su Padre. Y eso es lo que el Señor nos invita hoy a confiar en Él. Y Pedro lo ve y le dice, y hasta cierto punto Pedro fue un poco irrespetuoso, porque él lo despierta y le dice, ¿no ve que estamos pereciendo? Esa es una manera, usted sabe, ¿no? De decir, bueno, haz algo. Es decir, algo estilo como le dijeron a Jonás, Aragán, busca a tu Dios, haz algo, que nos estamos pereciendo nosotros, ¿verdad? Y el Señor Jesús se levantó, increspó las olas y hubo paz. Es lo que hace Él cuando lo buscamos el bautismo del Espíritu Santo. Poner paz en nuestra mente. Y esa paz va a venir en la medida que confiemos en Él. Y esa paz va a venir en la medida que cultivemos ese amor. Que lo cultivemos con quienes, con los que están más cerca de nosotros. Nuestras esposas, esposos, nuestros hijos. Ahí comienza. Hay un proverbio, no sé de qué país es, porque he estado en varios países de habla parlante castellana, y que dice así, cuando alguien, digamos, en la calle afuera es amable con todo mundo y es excelente persona, pero en la casa no lo es. Dicen, es que él es candil de la calle, oscuridad de la casa. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, ese famoso proverbio, pero yo lo he escuchado mucho en mi jerga familiar, ¿verdad? Candil de la calle, oscuridad de la casa. Nosotros en Cristo Jesús, cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo diario y cultivamos el ágape, somos candil de la casa y reflejamos la luz en la calle también. Somos candil de la calle y candil de la casa también, porque eso es lo que el Señor quiere, que reflejemos su carácter. Miren, hermano, en este tiempo y en esta época, ¿quién no tiene Biblia? Todo mundo tiene Biblia. Iglesias hay por montones, ¿verdad? La palabra de Dios, la Biblia la andan predicando, hablando y de todo, pero lo que el mundo quiere ver, hermanos, es el carácter de Cristo en los que decimos ser el pueblo de Dios. No es porque guardamos el sábado y no estoy diciendo que es importante. No es porque somos vegetarianos, no comemos esto y no lo comemos los otros. Y no estoy diciendo que no es importante la alimentación. Pero todo eso debe contribuir a una sola cosa. Todo eso. A reflejar el carácter de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la misma sierva nos dice lo siguiente. Es imposible estar unidos a Cristo y sin embargo ser poco amables con otros y olvidarnos de sus derechos. Muchos anhelan intensamente ser objeto de la comprensión y la amistad. Es imposible, hermanos, estar unido a Cristo, ¿verdad? Y no ser amables con otras personas, ¿verdad? No ser corteses con otras personas, reflejar el amor, la ternura, la consideración, la amabilidad de Cristo Jesús. Eso es lo que hace del hogar un pedazo de cielo en la tierra. Es lo que hace que las personas desean ser como nosotros, así como nosotros somos, como Cristo Jesús. Voy a pedirle a mi esposa que por favor lea el último párrafo en esta hora para ir concluyendo nuestra meditación de esta mañana. Estad atentas, cortesías que, comenzando en nuestra familia, se extienden fuera del círculo familiar. Contribuyen a formar la suma de la felicidad de la vida y el descuido de estas cosas pequeñas constituyen la suma de la amargura y la tristeza de la vida.
Repito, estas atentas cortesías que comenzando en nuestra familia, escúchese bien, se extiende fuera del círculo familiar, contribuyen a formar la suma de la felicidad y de la vida. Y el descuido de estas cosas pequeñas que parecieran constituye la suma de la amargura y la tristeza en la vida. Es decir, hermanos, no podemos ser neutrales. En la política existe la neutralidad, pero en cuanto al carácter de Cristo, en cuanto a reflejar el carácter, no hay neutralidad. No podemos ser tibios. No podemos estar con un pie aquí y otro pie adentro, otro afuera, ¿verdad? Porque el abandonar o el dejar de hacer y cultivar las virtudes cristianas de Gálatas 5, como leímos ayer, 22, eso va a involucrar amargura y tristeza. Amargura y tristeza. Debemos de cultivar el ágape, debemos de cultivar el amor de Cristo. ¿Y dónde comienza ese cultivo? ¿Dónde? Un hogar sin niños es como un jardín sin flores. Quizás no tengas niños en tu casa, pero tienes personas más allegadas, está la iglesia, ¿verdad? Ahí debemos comenzar, ¿verdad? A cultivar, porque cuando uno cultiva las virtudes del carácter de Cristo, eso va, la sierva de nos dice, se va a reflejar, se va a reflejar. No tenemos que decir, yo soy cristiano, yo soy aquí, yo como esto, no como lo otro, yo soy aquí, yo soy allá. No, 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 no. El carácter, escúchese bien, hermano, el carácter se enseña no por preceptos, sino por el ejemplo. Vale más un buen ejemplo que 1000 palabras. Eso sí, es Spurgeon. Vale más un ejemplo que 1000 palabras. Hermanos, digamos a nuestras esposas, te amo, a nuestros esposos, te amo, a nuestros hijos, te amo, te amo. Yo aprendí de eso con mis hijos y con esto concluye con el ejemplo que les dije, ¿verdad? Tuve un buen amigo, somos buenos amigos todavía, él es de origen de Puerto Rico, en Massachusetts. Y éramos tan unidos, que donde yo me movía, él se movía. Y siempre buscábamos un tridecker apartment o de 2 pisos, él iba abajo, yo abajo, arriba y yo abajo. Un día llegó el papá y me llamó y me dice, pastor, llegó mi papá, venga, me dice, suba. Un domingo en la mañana, bien tempranito. Y le digo, Ángelo, pero por favor. No, yo quiero que mi papá, usted venga. Y bueno, fui. Cuando llegué, estaba ahí don Ángelo. Y vino él donde él y le dio un abrazo y un beso. Y dije, muchacho, espérate, ¿qué pasó, muchacho? Y le dice, pero siempre te he besado de niño, ¿y por qué no ahora? Y le dio otro beso más. Y el viejo lo agarró y le dio otro beso. Y yo te amo, papá, yo te quiero mucho. Se me prendió la bombilla. Hasta ese momento, solo mi esposa, te amo, pero a mis hijos, abrazo o besarlos o qué sé yo, nada que ver, porque nunca lo hicieron conmigo. Para mí, yo estaba viendo algo de extraterrestre, alguna cosa así por el estilo, lo que estaba haciendo. Pero capté. Desde ese momento, hermanos, a mis hijos los abrazo, a las 2 hembritas, al varoncito, te quiero, hijo, te amo, hijo. Oramos por teléfono, donde quiera que estén, donde estemos. Papá, te amo, love you, papi. Yo te amo, hijo, también. Nos decimos eso y no importa que haya gente. Recuerdo una vez en la academia de estudiantes, él ya para despedirnos vino delante de todos los muchachos americanos que estaban ahí, me dio un abrazo y me dio un beso. Y me, papi, te amo. Y estaban viendo como raro todo, ¿verdad? Son cositas, una palabrita, un te amo, un te quiero, una palabra cortés, una palabra amable. Eso va cultivando el ágape y llega a ser nuestro hogar un pedazo de cielo aquí en la tierra. Que este día sea un día de cultivo, sea un día de expresar ese amor y sentiremos el gozo y la alegría y la paz, no importa las circunstancias y los que nos rodean, aunque haya mucha tormenta, la paz de Cristo Jesús en nuestros corazones. Amén.